Bueno, vamos a empezar. Un comentario preliminar sería que en este último capítulo, podemos empezar a generalizar lo que se aprendió de los iroqueses, de los griegos, de los rumanos, de los germanos. Se puede generalizar a una forma de un desarrollo de la humanidad en sí misma, ¿no? Y entonces hace pues un relato histórico de cómo el ser humano, de todo lo que ya vimos en distintas poblaciones, ahora lo hace a nombre de toda la humanidad, lo vamos viendo, y bueno, es lo que hasta llegar a la democracia moderna, ¿no? Bueno, voy a empezar entonces con lo que subrayé. Dice, en el estadio inferior de la barbarie, la grandeza del régimen de la gens y también su limitación es que en ella no tienen cabida la dominación ni la servidumbre. En el interior no existe aún diferencia entre derechos y deberes, ¿no? Y ahí hace una descripción de cómo las gens, que son estas familias primitivas unidas por la genética, se subdividen en tribus, luego en fratrias y luego en tribus, ¿no? Por el gran crecimiento de las gens, pues van creando más gens, unidas en una fratria y unidas en tribus, ¿no? Luego dice, la división del trabajo es en absoluto espontánea, solo existe la división entre los dos sexos. En Asia encontraron animales que se dejaron primero domesticar y después criar. Hicieron de la domesticación y después de la cría y el cuidado de ganado su principal ocupación. Las tribus de pastores se destacaron del resto de la masa de los bárbaros, y esta fue la primera gran división social del trabajo. El principal artículo que las tribus de pastores ofrecían, en cambio, a sus vecinos era el ganado. Este llegó a ser la mercancía que valoraba a todas las demás y se aceptaba con mucho gusto en todas partes a cambio de ellas. En una palabra, el ganado desempeñó las funciones de dinero y sirvió como tal ya en aquella época. Aumentó la suma de trabajo que correspondía diariamente a cada miembro de la gens, de la comunidad doméstica o de la familia aislada. Era ya conveniente conseguir más fuerza de trabajo y la guerra la suministró. Es decir, los prisioneros fueron transformados en esclavos. Y con la aparición de los rebaños y las demás riquezas nuevas, se produjo una revolución en la familia. Los rebaños constituían la nueva industria, su domesticación al principio y su cuidado después eran obra del hombre, por eso el ganado le pertenecía, así como las mercancías y los esclavos que obtenía a cambio de él. Todo el excedente que dejaba ahora la producción pertenecía al hombre, la mujer participaba en su consumo, pero no tenía ninguna participación en su propiedad. El salvaje guerrero y cazador se había conformado con ocupar en la casa el segundo lugar, después de la mujer. El pastor, más dulce, engreído de su riqueza, se puso en primer lugar y relegó al segundo a la mujer. Y ella no podía quejarse, la división del trabajo en la familia había sido la base para distribuir la propiedad entre el hombre y la mujer. El trabajo doméstico de la mujer perdía ahora su importancia comparado con el trabajo productivo del hombre. La supremacía efectiva del hombre en la casa había hecho caer los postreros obstáculos que se oponían a su poder absoluto. Este poder absoluto lo consolidaron y eternizaron la caída del derecho materno, la institución del derecho paterno y el paso gradual del matrimonio sindiásmico a la monogamia. La familia particular llegó a ser potencia y se alzó amenazadora frente a la gens. Estamos hablando el pastoreo, ¿no? El progreso más inmediato nos conduce al estadio superior de la barbarie, periodo en el que todos los pueblos civilizados pasan su época heroica, la edad de la espada de hierro, pero también del arado y del hacha también. Fue un progreso considerable en la arquitectura, pero también una señal de peligro creciente y de necesidad de defensa. La riqueza aumentaba con rapidez, pero bajo la forma de riqueza individual.
el arte de tejer, el labrado, los metales y los oficios cada vez más especializados dieron una variedad y una perfección creciente a la producción. La agricultura empezó a suministrar, además de grano, legumbres, frutas y aceite y vino, cuya preparación habíase aprendido, un trabajo tan variado que no podía ya ser cumplido por un solo individuo, y se produjo la segunda gran división del trabajo. Los oficios se separaron de la agricultura. Podríamos decir que se separan entre obreros y campesinos, ¿no? La creciente densidad de la población requirió lazos más estrechos en el interior y frente al exterior. La confederación de tribus consanguíneas llegó a ser en todas partes una necesidad, como lo fue muy pronto su fusión y la reunión de los territorios de las distintas tribus en el territorio común del pueblo. El jefe militar del pueblo, Rex Basileus Diudans, llegó a ser un funcionario indispensable y permanente. La Asamblea del Pueblo se creció allí donde no existía. El jefe militar, el Consejo y la Asamblea del Pueblo constituían los órganos de la democracia militar salida de la sociedad gentilicia, ¿no? Ahí todavía hay cierta democracia, pero ya la actividad militar está tomando más importancia sobre el trabajo, ¿no? Luego dice, eran bárbaros. El saqueo les parecía más fácil y hasta más honroso que el trabajo productivo. La guerra, hecha anteriormente solo para vengar la agresión o con el fin de extender un territorio que había llegado a ser insuficiente, se libraba ahora sin más propósito que el saqueo, y se convirtió en una industria permanente. Las guerras de rapiña aumentaban el poder del jefe militar superior como el de los jefes inferiores. La elección habitual de sus sucesores en las mismas familias, sobre todo desde que se hubo introducido el derecho paterno, pasó poco a poco a ser sucesión hereditaria, tolerada al principio, reclamada después y usurpada por último. Con ello, se echaron los cimientos de la monarquía y de la nobleza hereditaria. Así los organismos de la constitución gentilicia fueron rompiendo con las raíces que tenía en el pueblo, en la gens, en la fratria y en la tribu, con lo que todo el régimen gentilicio se transformó en su contrario. De una organización de tribus para la libre regulación de sus propios asuntos, se torcó en una organización para saquear y oprimir a los vecinos. Con arreglo a esto, sus organismos dejaron de ser instrumentos de la voluntad del pueblo y se convirtieron en organismos independientes para dominar y oprimir al propio pueblo. El estadio superior de la barbarie introduce una división más grande aún del trabajo entre la agricultura y los oficios manuales. Añade una tercera división del trabajo, propio de ella y de capital importancia, creando una clase que ya no se ocupa de la producción, sino únicamente del cambio de los productos, los mercaderes. Se forma una clase de parásitos, una clase de verdaderos gorrones de la sociedad, que como compensación por servicios en realidad muy mezquinos, se lleva la nata de la producción patria y extranjera, amasa rápidamente riquezas enormes y adquiere una influencia social proporcionada a estas, y por eso mismo durante el periodo de la civilización va ocupando una posición más y más honorífica y logra un dominio cada vez mayor sobre la producción, hasta que acaba por dar a la luz un producto propio, las crisis comerciales periódicas. Con ella apareció el dinero metálico, la moneda acuñada, nuevo medio para el no productor, dominada al productor y a su producción. Después de la compra de mercancías por dinero vinieron los préstamos y con ellos el interés y la usura. Junto a la riqueza en mercancías y en esclavos, junto a la fortuna en dinero, apareció también la riqueza territorial. La propiedad plena y el libre suelo no significaba tan solo facultad de poseerlo íntegramente sin restricción alguna, sino que también quería decir la facultad de enajenarlo. Esta facultad no existió mientras el suelo fue propiedad de las gens. El suelo podía ahora convertirse en una mercancía susceptible de ser vendida o pignorada. Apenas se introdujo la propiedad privada de la tierra, se inventó la hipoteca, véase Atenas. Así como el heterismo y la prostitución pisan los talones de la monogamia, de igual modo a partir de este momento la hipoteca se aferra a los faldones de la propiedad inmueble. Es en la última de mis citas que subrayé, se hace una comparación de que la hipoteca existirá siempre que exista la propiedad privada, ¿no? Bueno,
Hasta ahí llegan las citas que subrayé, si alguien quiere seguirle, porque yo ya no pude seguir subrayando, aunque sí lo leí. Es cuanto y los escucho, gracias. Gracias, Chispo. Adelante, compañera Celeste, te escuchamos. Hola, muchas gracias. Había levantado la mano un momento cuando estábamos hablando de el hombre y la mujer, de que solamente existía la división entre dos sexos y ya posterior fue eh, entre el obrero y el burgués, ¿no? Pero bueno, respecto a esto, la mujer sí tenía como tal según lo que yo entendí en esta parte donde dice, la mujer cuida de la casa, prepara la comida y hace los vestidos. Cada uno, en este caso tanto la mujer como el hombre, es amo de su dominio. El hombre en el bosque y la mujer en casa. Cada uno es propietario de los instrumentos que elabora y usa. El hombre de sus armas y pertrechos de caza y pesca y la mujer de sus utensilios caseros. La economía doméstica es comunista, común para varias familias y a menudo para muchos. Bueno, en ese aspecto, porque siento que Chispo comentaba que en este caso no era así, sino que la mujer siempre estaba, pero si no, siendo quien en lo que dice, pues sí, cada uno era eh, como tal dueño su, de lo que realizaba, ¿no? Y hacían sus propios este, medios para poder desarrollarse en ese sentido. También de lo que dice, de lo que mencionaba Chispo, eh, me interesaba mucho cómo eh, pues hace analogía, bueno, el ejemplo de Atenas con lo de la propiedad privada. Igual aquí tengo algunas notas que realicé. Mm, mm, Sí, porque en las notas me fui muy rápido, ¿no? Como que quería sí, llegar al final, ¿no? Y tú sí le estás dando la connotación de cómo era con la gens y cómo era después, ¿no? Ajá. sí, sí, en este caso, sí, creo que en esto hizo como tal un resumen de todo, y ya pude aclarar ciertas dudas que tenía. Me regresé en algunos momentos a regresar a ver algunos capítulos para como que me quedara ya por fin mente claro entre Atenas y Roma y los germanos. Eh, en qué página más o menos te quedaste para ir aquí adelantándole? Ah, sí, como no. Yo me quedé en cuando surge el suelo, o sea, yo estaba haciendo así como la historia de la evolución, De la existencia de los sin primeros. checar en los detalles. Y yo me quedé en la página 92 en el primer párrafo. Y de ahí, pues, si pudieran continuar ustedes. Ah, sí, sí, sí. Ok. Que, Sí, es la 181 del sí, PDF. así junto a la extensión del comercio, junto al dinero y la usura, es lo que comentaba. Junto a la propiedad real y la hipoteca progresaron rápidamente la concentración y la centralización de la fortuna en manos de una clase poco numerosa. Aquí lo que veíamos, y lo decía, era que antes era ese término usufructo, ¿no? Que es un concepto para decir que podían disfrutar de los bienes de otras personas obtenidos en el beneficio general, y que una vez cambiando ese sistema o usufructo a propiedad privada, pues fue como fue haciéndose esto de la usura y la propiedad de terreno. Eh, la gens era importante entre los nuevos elementos que habían crecido sin su sin su concurso. Su primera condición de existencia era que los miembros de una gens o de una tribu estuvieran reunidos en el mismo territorio y habitasen exclusivamente en él. En este estado de comienzos había acabado hacía mucho, o sea, ya no había eso que habíamos visto al inicio de la gens y las tribus, porque ya no era como tal de los mismos que con un lazo sanguíneo, sino ya había más gente, extranjeros y de ciudades a los alrededores. Igual me parece que vimos y que comentaba antes, cambió la manera de verse, de realizarse las familias. El término es que matrimonio sin diásmico, y cambió a ser monogámico, ¿no? Y la gente solo se ocupaba de cosas de menor importancia, como las fiestas religiosas, y esto a medias, junto a las necesidades y los intereses para cuya defensa eran aptas,
y se habían formado las uniones gentilicias. La revolución de las relaciones económicas y la diferencia social resulta de esta habían originado nuevas necesidades y nuevos intereses que no solo eran extraños, sino opuestos a todos los sentidos del antiguo orden gentilicio. Bueno, también habló respecto a los organismos o los órganos que se tenían, ya una vez teniendo el Estado, que justamente lo que hacían, que lo vimos en Atenas me parece, era darle todavía más poder al rico, como lo vemos actualmente en la sociedad, ¿no? Que el empresario paga al gobierno para poder tener más beneficios y entonces oprimir así más al oprimido y tener ellos siempre más ganancias. Entonces, estábamos aquí. Estos organismos tenían, pues, que formarse necesariamente fuera del régimen gentilicio separado de él y por tanto contra él. Y a su vez en el seno de cada órgano gentilicio se dejaban sentir este conflicto de intereses que alcanzaba su punto culminante en la confluencia de pobres y ricos, de usureros y deudores dentro de la misma gens y la misma tribu. A esto se añadía la masa de nuevos pobladores ajenos, que ya lo mencionaba, y las uniones gentilicias aparecían frente a esa masa como corporaciones cerradas, privilegiadas. La espontánea democracia primitiva se había transformado en una detestable aristocracia. En una palabra, el régimen de la gens, fruto de una sociedad sin antagonismos interiores, solo era adecuado para tal sociedad. Aquí también dice una sociedad de este tipo, a ver, en la palabra régimen. Una sociedad de este tipo solo podía existir en medio de una lucha abierta e incesante de esta clase entre sí, o bajo el dominio de un tercer poder que, estando aparentemente por encima de las clases en lucha, suprimiera sus conflictos abiertos y no permitiera la lucha de clases más que en el terreno económico, bajo la llamada forma legal. El régimen gentilicio ya era algo caduco y fue destruido por la división del trabajo, que dividió la sociedad en clases y también fue reemplazado por el Estado. En Roma, por ejemplo, la sociedad gentilicia se convirtió en una aristocracia cerrada en medio de una plebe numerosa y mantenida aparte, sin derechos pero con deberes. Es lo que vemos siempre, aumentando siempre los derechos del poderoso ya y oprimiendo mucho más al esclavo, porque aquí también menciona mucho respecto a bueno, voy a continuar leyendo para poder ir explicando mi punto de vista. Aquí, por los germanos, vencedores del Imperio Romano, el Estado surgió directamente de la conquista de vastos territorios extranjeros que el régimen gentilicio era incapaz de dominar. Pero como esa conquista no iba unida a una lucha seria con la antigua población y a una división más avanzada del trabajo, y como el grado de desarrollo económico de vencedor y vencidos era casi el mismo, y por consiguiente subsistía la antigua base económica de la sociedad, la gens pudo mantenerse durante varios siglos bajo una forma modificada territorial en la constitución de la marca y hasta pudo rejuvenecerse durante un cierto tiempo. Pero después el Estado pues no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad, tampoco es la realidad de la idea moral ni la imagen de la realidad de la razón, como lo afirmaba Hegel. Aquí tengo. Frente a la antigua organización gentilicia, el Estado se caracteriza en primer lugar por la agrupación de sus súbditos según divisiones territoriales. Las antiguas asociaciones gentilicias, constituidas y sostenidas por vínculo de sangre, habían llegado a ser, según hemos visto, en gran parte insuficiente porque suponía la ligazón de los asociados con un territorio determinado, lo cual había dejado de suceder desde hace mucho tiempo atrás. El territorio no se había movido, pero los hombres sí. Se tomó como punto de partida la división de territorial y se dejó a los ciudadanos ejercer sus derechos y deberes sociales donde hubiesen establecido independientemente la gens y la tribu. Esta organización de los súbditos del Estado conforme al territorio en común a todos los estados. Por eso nos parece natural, que vimos en los anteriores capítulos, tanto de Atenas y Roma, fueron necesarias
obstinadas y largas luchas antes de que se pudiera subsistir la antigua organización gentilicia. Esta fuerza pública, el segundo rasgo característico de la institución fue una fuerza pública. Esta fuerza pública especial se hace necesaria desde la división de la sociedad en clases. Es imposible una organización armada espontánea de la población en la que también formaban parte los esclavos. A eso es a lo que me refería hace un momento. En contraste con los 365.000 esclavos por unos 90.000 ciudadanos de Atenas, constituían una clase privilegiada. La milicia popular de la democracia ateniense era una fuerza pública aristocrática contra los esclavos, a quienes mantenían sumisos. Pero para tener también a raya a los ciudadanos se hizo necesario una policía. Esta fuerza pública existe en todo el estado y no está formada solo por hombres armados, en este caso también por aditamentos y materiales, o en este caso lo marca cárceles, instituciones coercitivas de todo tipo. Bueno, y hace el ejemplo de que en la sociedad gentilicia pues no se conocía este tipo de instituciones. Esta fuerza pública puede ser muy poco importante o casi nula en sociedad. Ay, perdón, se me acabó la pila. ¿Puedes continuar? Sí. Yo continúo. Fíjate, aquí en el principio, Engels nos dice que será necesario el capital, ¿no? No solo el texto de Morgan, sino el libro de Marx del Capital, ¿no? ¿Por qué lo dice? Si nosotros tratamos de enlazar este último capítulo, Barbarie y Civilización, nos dice Engels que hemos visto durante todo el libro, en su mayoría, la disolución de la gens, ¿no? Del régimen gentilicio. Lo vimos en Grecia, lo vimos en Roma y lo vimos con los germanos. Entonces, ahora en este último capítulo, que para mí es el que más me gustó, porque ya empieza a hablar de a mi gusto, lo más sustancioso, es que empieza ya a investigar las condiciones económicas generales del por qué llegamos al estado como lo conocemos hoy en día. Entonces, eso es lo que se ve en el último capítulo. ¿Y por qué nos dice Engels que va a ser necesario el capital? Si ustedes leen el primer capítulo del Capital, donde habla de tiempo socialmente necesario o tiempo de trabajo socialmente necesario, y la mayoría se queda pues socialmente necesario para quién o para qué o qué es lo socialmente necesario, ¿no? Entonces ahí se hace un debate interesante entre varios autores que tratan de darle un sentido, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué es importante ese tiempo socialmente necesario. Si nosotros nos imaginamos a las sociedades antiguas y a seres humanos de las sociedades antiguas, pues ellos se ponían de acuerdo, ¿no? Para producir y consumir. Entonces gestionaban en cierta forma la producción y el consumo. Eso podían hacerlo de forma racional o mítica. ¿Qué quiere decir mítica? Pues se lo ofrecían a un tótem, a Dios, a los muertos, al sol, a cualquier fuerza o fenómeno natural, no, eso no importaba, pero se ponían de acuerdo. Por eso pues armaban sus asambleas y tenían ese, digamos, sujeto colectivo, ¿no? Que gestiona las capacidades y las necesidades tanto sociales como individuales,
y que va a establecer pues una distribución, ¿no? De los trabajos y de las necesidades. Yo creo que hasta ahí a todos nos queda claro esa situación. ¿Cuál es el punto donde eso se rompe? Pues lo hemos estado viendo, ¿no? O sea, el hecho de que llegue la propiedad privada, que llegue la propiedad privada de la tierra y la acumulación de riqueza por un lado, ¿no? Esos digamos que serían dos factores que también los plantea aquí Engels en este último capítulo. Entonces, esa propiedad privada pues es la que establece, digamos, una escisión o un rompimiento entre producción y consumo. Entonces ya no son los hombres que gestionan, así como dije, ¿no? En una asamblea lo que se va a producir y lo que se va a consumir socialmente, ¿no? Sino que ahora cada individuo aquí en el capitalismo es el que gestiona su producción y consumo individual. Y entonces, pues le deja al mercado, ¿no? Que según establezca qué es lo socialmente necesario. Por eso tenemos hecho un desmadre, una anarquía. El capitalismo es una anarquía constante. No me gusta usar ese término anarquía, ¿no? Porque pues no, sería faltarle el respeto a los anarquistas. Pero bueno, en este sentido es una desorganización tremenda. Libertarismo, Y puedes decir. exacto, sí puede ser ese término, ¿no? Libertarismo. Entonces, no hay quien regule la producción y el consumo sociales en el capitalismo, en el sistema que estamos actualmente. Entonces, cada productor es, digamos, un ente o es un propietario privado que tiene que llevar, como dice también en el Capital Marx, el salto mortal, ¿no? De las mercancías. Las tiene que llevar al mercado y solo en el mercado se va a dar cuenta si es socialmente necesario. Entonces, esa es la explicación que yo quería hacer de ese concepto que viene en el Capital de Marx, el tiempo de trabajo socialmente necesario, y que se engarza con lo que estamos viendo aquí en este texto del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Por qué? Bueno, pues ahí está la explicación. O sea, yo si quiero vender ahorita, vamos a poner computadoras, laptops, pues las tengo que llevar a un lugar y ver si me las compran, ¿no? A lo mejor yo no tengo la idea de cuántas computadoras hay ahorita en el mercado. Entonces yo no tengo ese dato. A lo mejor estoy produciendo de más, a lo mejor ya hay de sobra. O sea, hay 100 laptops por habitante, ¿no? ¿Y para qué produzco yo laptops si ya hay de sobra, ¿no? Entonces, esa es la situación entre la producción y el consumo, y de eso nos está hablando, esa contradicción entre producción y consumo, de eso nos estaría hablando Engels en este último capítulo, y ahorita lo vamos a seguir analizando. Adelante, no sé quién va, o quieren comentar algo de esto que Me planteé. parece que Sí, yo iba a comentar de lo que planteaste. Adelante, Chispo, y ahorita compañera Celeste. Bueno, yo iba a decir A- que sí, el capital es como un punto de referencia. No creo yo que haya sido necesario, ¿no? Seguramente pudo haberse hecho de una mejor manera que el capital, ¿no? Pero sí es un punto de referencia porque el mismo Engels dice que la mujer termina, participando en la producción, ¿no? Que no se le permitía participar en la producción, sino que se le tenía en labores domésticas, que no era malo, pues, que era bueno, y pero cuando participa en la producción, entonces ella ya entra a la vida democrática, ¿no? Porque se le tenía así como de que este
no son asuntos de mujeres y así, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces sí es un punto de referencia el capital, que tiene que entrar, y retomemos la democracia como esta institución gentilicia, ¿no? Es una institución gentilicia que tiene que terminar con el Estado, ¿no? Es decir, la democracia tiene que ganarle al Estado, tiene que modificar al Estado, tiene que mordisquearlo y tragarlo y convertirlo en otra cosa, ¿no? Entonces, pero ya con la mujer participando, es lo que quería decir, que el capital viene siendo una piedra angular para poder hablar de la sociedad en general. Es cuanto, ¿qué iban a decir? ¿Celeste? No, 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 Adelante, Celeste. yo estoy escuchando. ¿No quieres comentar nada Ah, o no, le continúo? ¿quieren continúo? Ya tengo pila y lo vamos a checar. Porque justo Ah, aquí ok, Sí, estábamos ok. porque este párrafo dice, para sostener en pie esa fuerza pública se necesita la contribución de los ciudadanos, en este caso los impuestos. Obviamente la sociedad gentilicia los desconocía por completo, pero pues nosotros ya sabemos. Entonces, también de esto puede hablarnos la propia experiencia de viaje a Europa. Eso ya. Después de la fuerza pública y del derecho recaudador de impuestos, los funcionarios aparecen ahora como órganos de la sociedad, situados por encima de esta. El respeto de lo tributada libre y la voluntariamente de los órganos del régimen gentilicio ya no les basta, incluso si pudieran ganárselos. Mm, Detentadores da un poder que se ha hecho extraño a la sociedad. Los funcionarios necesitan hacerse respetar por medio de leyes especiales, merced de las cuales gozan de las aureolas y una inviolabilidad particular. Es más despreciable el polizonte del Estado civil, tiene más autoridad que todos los órganos de poder de la sociedad gentilicia reunidos. Pero el príncipe más poderoso y el más célebre hombre público o guerrero de la civilización puede envidiar al más modesto jefe de una gens el respeto espontáneo y la universal que le profesaba. Como el Estado nació de la necesidad de amortiguar los antagonismos de clase y como al mismo tiempo nació en medio del conflicto de clases, por regla general el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que se convierte también con ayuda de él en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida. Este tema pues, lo estábamos comentando hace un rato. En el caso de la monarquía absoluta de los siglos XVII y XVIII, que mantenía a nivel la balanza entre la nobleza y la burguesía, y del bonapartismo del primer imperio francés, y sobre todo el segundo, valiéndose el proletariado contra la burguesía y de esta contra aquel, o sea, ya ahí la lucha de clases que siempre se ha dado. Además, en mayor parte de los estados históricos, los derechos concedidos a los ciudadanos se gradúan con arreglo a su fortuna y con ello se declara expresamente que el Estado es un órgano para proteger a la clase poseedora frente a la desposeída. Lo mismo que en el Estado feudal de la Edad Media, donde el poder político se distribuyó según la propiedad territorial, y así lo observamos en el censo. Bueno, ese tema ya es más, viene como para ser más específico, denota un grado de inferior de desarrollo del Estado, la forma más elevada del Estado, la República Democrática, que en nuestras condiciones sociales modernas se va haciendo una necesidad cada vez más ineludible y que es la única forma de Estado bajo la que puede darse la batalla última y definitiva entre el proletariado y la burguesía. La nueva República Francesa es un ejemplo de lo que se menciona. Suiza también ha hecho sus aportaciones en este campo, pero la República Democrática no es imprescindible para esa unión fraternal entre bolsa y gobierno, que es lo que maneja. Es que aquí había marcado no sé si viene en esta página, pero guardé una captura de pantalla de algo que me pareció muy bueno, donde dice, la vulgar codicia es la fuerza motriz de la civilización desde sus primeros días hasta el presente. Su único objetivo distintivo, es la riqueza.
otra vez la riqueza y siempre la riqueza, pero no la sociedad, sino de tal o cual miserable individuo. Si a pesar de esto han tenido lugar el crecimiento y desarrollo de la ciencia y reiterados periodos del más opulento esplendor del solo ha sido porque sin ello hubiera sido imposible en toda su plenitud la actual acumulación de riqueza. Y eso lo comentabas tú, Unidos, porque respecto a que antes se producía solamente para consumirse, ¿no? Y tenían un límite, pero posterior empezó a crecer la producción, empezaron a hacer más grande los medios para poder ya compartirla y distribuirla. Y también aquí entran ay, se me fue su nombre, déjame, me apego al texto. ¿Cómo se dice los que ellos compran y luego revenden? Mercaderes. Mercaderes. Mercaderes, justo. Y es lo que dices, que con ellos ya no sabes si estás produciendo de más o no, porque no tienes el contacto directo con, por decirlo así, tu cliente. Entonces estás y no sabes qué cantidad y a dónde se va y cuál es su fin. Esto también lo comentaba aquí en el último capítulo. No sé si quieres hacer algún comentario, porque estoy aquí buscando. Exacto. No, muy bien. De hecho, fíjate, así rapidito, para engarzar lo que dijiste, habíamos dicho que hay una contradicción ahí entre producción y consumo, ¿no? Entonces, si nosotros ahorita no sabemos qué hace falta, actualmente si yo le pregunto a todos los que estamos en la sala, oye, ¿cuántas computadoras hacen falta en México? Pues no va a saber, no sabe. ¿Y cuántos automóviles hacen falta? Tampoco tenemos ese dato. Ni tenemos idea de cuántas se están produciendo, cuántas se van a producir. Esos son datos que tienen las empresas, ¿no? En cierta forma, empresas privadas. Pero aquí Engels dice algo muy importante. Fíjate, dice, ahorita te voy a decir, a ver si lo encuentro. Dice, la sociedad reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales, enviará toda la maquinaria del Estado al lugar que entonces le corresponderá, el Museo de Antigüedades, junto a la rueca y el hacha de bronce. Entonces, es súper importante este texto porque aquí nosotros tendríamos que plantearnos el papel del Estado, ¿no? Y también nos dice que pues el Estado no ha existido siempre, ¿no? Sino que simplemente es un horizonte temporal que surge a raíz de las contradicciones entre las diferentes clases sociales, ¿no? Por eso el inicio del manifiesto comunista es toda la historia de la humanidad es una lucha de clases, ¿no? Entre ricos y pobres, patricios y plebeyos. Y esa lucha de clases es lo que determina, ¿no? El Estado, que es el en el que actualmente estamos, ¿no? O pudiéramos llamarle Estado moderno. Entonces, ya esos debates de si es necesario o no es necesario, o cómo los proletarios pueden utilizar al Estado, o nosotros, cómo podemos utilizarlo, eso ya es un debate mucho más amplio y se presta para eso, para precisamente ir buscando alternativas y tratando de dilucidar qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con el Estado? Adelante, Chispo, te escuchamos. Sí, gracias. Sí, ya veo que ya llegaron a la creación del Estado a partir de la regulación del excedente de riquezas y de la desorganización. Como bien decía él, no es una anarquía, porque anarquía sería si no existiera un Estado que inclinara la balanza, ¿no? Sino más bien diríamos es un libertarismo en donde se usa el Estado para inclinar la balanza, ¿no?
Y yo haría yo haría mis claves de la memoria que hice es pero primero existía una división por sexos de la del trabajo, pero no era injusta porque pues eh, el hombre salía a cazar y hacía todo, pero el trabajo de la mujer era bien apreciado, incluso todo en la sociedad giraba en torno al trabajo de la mujer, ¿no? En la original división del trabajo dentro de la fraternidad gentilicia, ¿no? Después de esa división justa, se vuelve injusto cuando el cazador se empieza a empieza a tener más propiedades, ¿no? Entonces, ¿cómo es que dentro de la sociedad gentilicia estaba el germen de su propia destrucción, que era la creación de esta actividad llamada milicia, ¿no? Esta actividad llamada milicia y cómo la democracia popular en una gens se empieza a convertir en una democracia militar, ¿no? Donde lo importante ya no era los asuntos del pueblo, sino ya ir a ver a qué pueblo vamos a atacar, a quién le vamos a hacer la guerra. Entonces vemos cómo igual dentro de la democracia gentilicia, dentro de la democracia popular gentilicia, estaba un germen ahí de su propia destrucción, que era la democracia militar. Y de ahí surge el capital, porque como ya se tienen los excedentes después de la guerra, después del esclavismo, pues ya se tienen los excedentes, entonces surge el capital, que es esta clase de mercaderes, que son el capital mercantil. ¿Cómo es el capital mercantil? Es eh, dinero, mercancía, dinero prima, ¿no? Es decir, el dinero prima ya es capital, ¿no? Porque ya tiene un excedente, ¿no? Son personas que se dedican a exceder y ahí cabe un comentario que me gustó mucho cómo lo llegan a decir acá, ¿no? Que se crea las crisis periódicas. Ahora, ¿cómo podemos reflexionar esto de que se crean las crisis periódicas? Pues la reflexión es muy simple. Cuando tú le permites a una persona irle subiendo el precio a las cosas, porque las compra a un precio y las tiene que vender más caro, las compra a un precio y las tiene que vender más caro. Lo dejas ir ascendiendo en la sociedad cada vez más alto. A mí me recordó mucho al peón del ajedrez. Si tú lo dejas, es el que camina más despacito, ¿no? Ni caso le haces porque en un ratito te lo comes. Pero si tú lo dejas que vaya subiendo y subiendo, subiendo, como aquel mercader que sube de precio, pues al final de cuentas, esa actividad mercantil eh, termina haciendo las veces del tiempo. Es decir, el mercader le está poniendo tiempo al mismo reino, y tanto así que el capital mercantil puede tirar reinos con la riqueza que va adquiriendo, porque le termina poniendo precio a todas las cosas, incluyendo a la estabilidad social, y son las crisis periódicas, ¿no? Entonces, el peón representa el tiempo, porque el peón te mide, básicamente en 6 tiempos te llega al final, ¿no? Entonces el peón representa el principio y el final, que es la coronación. Asimismo, el mercader también para mí representa el tiempo, porque le va subiendo cada vez más a la mercancía. Cuando las mercancías llegan a tener un mayor costo porque el mercader quiso sacarle lucro, pues entonces empieza a desestabilizar el mismo reino, y es cuando, si el reino iba a ser muy estable, pues el tiempo, que es el mercader, le dice que no, y entonces llega a tirar reinos incluso, ¿no? Bueno, esa es la reflexión que me surge. De ahí surge el capital, que digamos en este caso surge como capital mercantil, aunque ya había surgido antes como dinero, pero en este caso se generaliza el capital como capital mercantil, y de ahí surge el Estado, ¿no? Que el Estado es el que termina, es esta entidad que termina en forma de una democracia militar, termina decidiendo
por asuntos que no tienen que ver con el pueblo, sino que tienen que ver con la riqueza, ¿no? Ese es el surgimiento del Estado, eh, digamos, del Estado que surge para regular al capital o para apoyar al capital en su actividad en contra de la comunidad, ¿no? Luego, la mujer, una vez que surge el capital y el Estado, la mujer participa en la producción y por lo tanto ya puede tener participación en la democracia, ¿no? Porque la cuestión gentilicia se vio delegada por la cuestión militar, ¿no? Es decir, en la democracia popular de los gentiles se vio reemplazada por la democracia militar, ¿no? Entonces, cuando la mujer vuelve a participar en la democracia, una vez que participa en la producción y ahora ya participa en la democracia, entonces los asuntos militares deben perder importancia, así como lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Que estamos queriendo salir del tema de las guerras y de la violencia, porque por volver a los temas comunitarios que dejamos a un lado precisamente al excluir a la mujer, ¿no? Y después la República Democrática se convierte en ese campo de batalla en donde tendrá que revivir, tendrá que ponérsele punto final al Estado. Aquí la democracia no se considera el Estado, aquí la democracia se considera la institución gentilicia previa al Estado, ¿no? Es decir, ya existía la democracia antes del Estado y nos lo deja muy claro en todo el texto, ¿no? Entonces, la República Democrática sería ese campo de batalla en el cual tendrá que ganar la fraternidad y revivir la fraternidad que existía en las gens, ¿no? Entonces ahí es en ahí es en donde termina. En mi siguiente participación voy a leer el último párrafo porque creo que es importante y ahí la dejo, pero esos son las claves de la memoria que diría yo con respecto a este último capítulo. Gracias, es cuanto y buenas. Gracias. Adelante, Hugo es el que... Bienvenido. Te Sí, escuchamos. ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Sí, en atención al tema, invitaba yo en una ocasión anterior en usar el pensamiento abstracto, tratar de ir a las épocas en donde surgió toda esta historia de la especialización del trabajo. Y bueno, ahí tenemos que ver el papel preponderante que tiene la demanda, es decir, que haya personas requiriendo un producto o un servicio. Esa es la base de la economía. De ahí surge todo. Entonces, originalmente, pues, se reunieron las personas en grupos, pero luego hubo necesidad de empezar a utilizar zapatos, algún calzado para protegerse de las molestias que causaban, las espinas en el camino, las piedras, etcétera. Y ahí surge el que hace los zapatos, el artesano que hace el zapato. Después se incorpora la bestia de carga, el caballo, para que auxilien las labores de esa comunidad, y entonces otro zapatero hace su aparición, que es el herrero que le pone las cerraduras al caballo. En otras palabras, siempre es la demanda la que genera la oferta. Siempre es así. Claro que acá en las sociedades occidentales tratan de hacer creer lo contrario, que la última Coca-Cola en el desierto es el oferente, porque genera trabajo, porque genera empleo. No, esta es una codependencia entre quienes ofertan productos y servicios y quienes los requieren, pero son mutuamente dependientes. Y llegado el caso, pues resulta más preponderante el papel del que requiere el producto o el servicio, porque sin él no hay negocio. Ahora, dentro de la oferta encontramos dos variantes, el que produce y el que comercializa, el mercader. Y aquí hemos dado cuenta en la sociedad actual que se ha privilegiado
al intermediario, al comerciante, en lugar de privilegiar al productor. En una serie de valores agregados o de precios agregados que van teniendo los artículos o productos hasta que llega a la mesa del consumidor, ahí hay una serie de dineros que se van agregando y que conforman un pastel, el 100% del pastel, de lo que uno tiene que pagar por aquella manzana, aquella pera que está uno pagando por kilos. Pero nos damos cuenta que el productor de la manzana, de aquella pera, recibe una parte muy pequeña del pastel y la mayoría se lo queda el intermediario. Esta es una situación que eventualmente tenemos que corregir, es una distorsión en el funcionamiento económico, puesto que sin producto, ¿qué se comercia? Esta es la pregunta que hay que hacer en la más elemental. Si no tienes nada que mercar, nada que vender, entonces, ¿en dónde está el negocio? Aquí volvemos a caer en cuentas que el papel fundamental que tiene el productor por sobre el comercializador, pues es básico, es esencial, necesitamos que haya producción. Esta es otra cuestión que, insisto, nos han causado en nuestras economías y que eventualmente tenemos que corregir. Tenemos que privilegiar al productor para que gane bien y entonces se ve estimulado en seguir produciendo. Pero vemos nuestro campo, el agro mexicano, por ejemplo, y vemos que hay un desestímulo por ese lado, porque, insisto, la mayor parte se lo lleva el intermediario o lo reemplazan con productos de importación. Cuestiones elementales, verdades de perogrullo, pero que es necesario poner sobre la mesa para entender el mecanismo, cómo funciona, y ver que esas distorsiones o desviaciones que se han presentado tenemos que corregirlas. Este sería el comentario. Es cuanto. Gracias, estimado Tomás. Sí, de hecho, lo que menciona el texto, los mercaderes, serían los intermediarios, ¿no? Actualmente, así como lo mencionas, efectivamente. Entonces, a ver, ¿quién va? Celeste, ¿quieres comentar algo? Pues yo difiero, porque siento que no es todo necesidad. A veces te inventan las necesidades. Entonces, pues bueno, a veces sí tiene cierto algunas cosas a lo mejor pues diferimos un poquito. Pero con respecto al texto, está localizando un párrafo interesante donde dice: cuanto más escapa el control consciente del hombre y sobrepasa esta una actividad social, una serie de procesos sociales, cuanto más se abandona, parece esa actividad al puro azar, tanto más las leyes propias inherentes, he dicho, del azar se manifiestan como una necesidad natural. O sea, estas leyes económicas de producción mercantil se modifican según los diversos grados de desarrollo de la misma, pero en general todo el periodo de la civilización está regido por ellas. Hoy el producto todavía domina al productor. Hoy toda la producción social todavía está regulada no conforme a un plan elaborado en común, sino por leyes ciegas que se imponen con la violencia de los elementos. Aquí la fuerza del trabajo humana llega a ser capaz de producir mucho más de lo que exige el sustento de los productores, y como ese estadio de desarrollo es esencialmente el mismo en que nace la división del trabajo y el intercambio entre individuos. No tardó mucho en ser descubierta la gran verdad de que el hombre también podía ser una mercancía. O sea, que ya cuando los hacen esclavos, que la fuerza de trabajo humana podía llegar a ser objeto de intercambio y explotación si se hacía del hombre un esclavo. Eso me parecía interesante también mencionarlo. Correcto, sí. De hecho, eso que mencionas entraría el que te crean necesidades, el marketing, la publicidad, entraría en el salto mortal, ¿no? De la mercancía, lo que plantea Marx pudiera entrar ahí, ¿no? Porque como no hay un equilibrio entre producción y consumo, pues tienes, como dijimos hace rato,
qué buscar a quién le vendes, ¿no? Entonces a lo mejor estás produciendo de más, estás creando una sobreoferta, ¿no? Y tienes que venderlo, entonces ahí requieres de estas técnicas de marketing, de publicidad, vendedores, y todo eso es no, hoy sí que eso pudiera ser, digamos que un concepto, ¿no? El salto mortal de la mercancía, pero pues eso ya estaría muy avanzado, ¿no? En el capital. Ahora, esto que mencionas es muy interesante, ¿no? El hecho de que la fuerza de trabajo humana llegó a ser capaz, ¿no? De producir mucho más. O sea, ahí ya hay un excedente. Y actualmente producimos mucho más como sociedad, ¿no? Como lo socialmente necesario es mucho mayor. Pero resulta que nosotros no recibimos esa, como llamarle de una forma, esa retribución o compensación. Entonces, esa situación, pues dice, la fuerza de trabajo también se convierte en mercancía, ¿no? También se vuelve un objeto de intercambio y explotación. Entonces, ahorita ya no te necesitan latillar, no te necesitan amarrar, encadenar como esclavo, sino tú solito vas y te vendes, ¿no? Porque no tienes otra cosa como subsistir. Entonces tú solito vas a la empresa y pides trabajo, bla, 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 ¿no? O sea, hay unos que tienen sus negocios, pero también están sujetos a los vaivenes, ¿no? Del mercado. Como lo vimos Entonces, en el otro libro ¿como los qué, perdón? como lo vimos en el libro de trabajo asalariado. Exacto, sí, el libro de Marx, El trabajo asalariado y capital, que también estuvimos viendo. Entonces, ahí el ser humano pues se convierte en una mercancía más. Sí, y si te pudieran esclavizar de nuevo, pues lo hacen, ¿no? Ahorita son esclavos asalariados. Esa es la realidad de los trabajadores. Entonces no hay emprendedores, aunque suena bien el término, pero pues es el mismo, mientras el objetivo, el sentido de la producción sea que produces para otros, para vender a otros que no conoces, pues vamos a estar dentro del capitalismo, ¿no? Es lo que planteaba también Engels en aquí en el texto, ¿no? En este texto, El origen de la familia. Y lo que, fíjate ya para concluir así rápido, también dice la esclavitud es la primera forma de explotación, ¿no? La más antigua, pudiera decir. De ahí le sigue la servidumbre medieval y el trabajo asalariado de los tiempos modernos. Entonces, ahorita el trabajo asalariado pues es una esclavitud también, solo que ya no estás sujeto no por cadenas, sino son cadenas invisibles y no nos damos cuenta. Lo más curioso es que le dices a alguien, oye, eres un esclavo, te va a contestar que no, que es un trabajador. Entonces hagan esa prueba, pregúntenle a todos los que vean y díganles, oye, ¿eres un esclavo? Y te dicen, no, yo soy un trabajador. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo se distorsiona, ¿no? Hasta la percepción dentro del capitalismo. Entonces, adelante, ahorita vuelvo con otro comentario. No, el Chispo, No, adelante. va Hugo. Digo que está para reír y Ah, para llorar, ¿no? Pero va Hugo, sí, adelante. sí, adelante. Sí, volvemos a tratar de imaginar lo que era esa época, ¿no? El artesano que de repente tuvo que tomar el trabajo de hacer el calzado porque la necesidad estaba ahí, se pedía. Y para algunos resultaba difícil porque no todos tenemos las mismas habilidades. Entonces, de ahí yo creo que surgió la especialización del trabajo. Bueno, tú te encargas de hacernos el calzado. Cuando aparece el caballo, bueno, ahora hay que buscar al herrero para que le ponga ahí en los cascos unas cerraduras. Pero ¿en dónde surgió el trabajo personal subordinado?
cuando de repente, quiero imaginar que alguien llegó de otro grupo social cercano, ¿verdad? Y se encontró con que ahí se hacían zapatos. Y entonces le dice al artesano, oye, ¿te interesaría producirnos más, que produjeras más? Porque allá de donde yo vengo no hay zapatos. Y dice el otro, bueno, pues es que esto es un trabajo de artesanos, o sea, no puedo producir más de los que de por sí hago. ¿Y por qué no contratas gente? ¿Por qué no acercas gente para que te ayude? Y ahí empezó esta historia, supongo, del trabajo personal subordinado cuando hubo una demanda adicional de productos o servicios y que obligó necesariamente a la utilización de mano de obra para tratar de completar la producción que hacía falta. Lo que sigue enseguida, pues, es la aparición del mercader, que es este tipo que lleva el producto, en este caso el zapato, de una ciudad a la otra. Y como eso requiere una inversión de tiempo y de trabajo, el traslado, también el riesgo de que de repente en el camino se pudiesen encontrar algunos bandoleros, cosa que aquí en México no sucede, nunca ha sucedido ni sucederá. El caso es que el riesgo ese también implica una pérdida eventual para el comerciante. Entonces dice, bueno, yo lo compro el calzado a tal precio, le voy a agregar tantas monedas más para efecto de cubrir los riesgos y el gasto de mi tiempo, ¿no? En el traslado. Me parece que por ahí pudo haber comenzado toda esta historia de los trueques, ventas y compraventas. Y efectivamente hay ocasiones en que, como comentaba Celeste, las demandas se inventan, las necesidades se crean. Pero esto viene por innovación, porque aparece un producto nuevo que está resolviendo puntualmente algún problema que teníamos. Y entonces aquello empieza a tener demanda a pesar de ser un producto recién aparecido. Pero aquí es donde tiene mérito la parte creadora, ¿verdad? La que inventa este nuevo recurso y que gracias a ello podemos hacer la vida más llevadera y resolver algunos problemas que antes resolvíamos de una manera un tanto más tortuosa. Entonces, bueno, aquí estamos tratando de imaginar lo que sucedía en aquellos entonces, ¿no? Es cuanto. Correcto. Fíjate, hay una frase que dijo Celeste, una cita del texto que creo que es justa para enmarcar. Dice, la vulgar codicia es la fuerza motriz de la civilización desde sus primeros días hasta el presente. Su único objetivo distintivo es la riqueza. Otra vez la riqueza y siempre la riqueza, pero no de la sociedad, sino de tal o cual miserable individuo. Y vean qué dice a continuación. Si a pesar de esto han tenido lugar el creciente desarrollo de la ciencia y reiterados periodos del más opulento esplendor del arte, solo ha sido porque sin ello hubiera sido imposible en toda su plenitud la actual acumulación de riqueza. Dice, dado que la base de la civilización es la explotación de una clase por otra, su desarrollo se opera en una constante contradicción. Cada progreso de la producción es al mismo tiempo un retroceso en la situación de la clase oprimida, es decir, de la inmensa mayoría. El beneficio para unos es necesariamente un perjuicio para otros. Así de contundente lo deja Engels, ¿no? Yo creo que esa cita es para enmarcarla, ¿no? Y releerla todos, porque si hay un progreso de la ciencia, un desarrollo de la ciencia, pues ha sido para la acumulación de riqueza, ¿no? Por ejemplo, el uso de la tecnología ahorita, podemos hablar de las plataformas digitales.
¿a quién está enriqueciendo, no? Pues ahí tienes ya al más rico del mundo, ¿no? A Jeff Bezos, ¿no? El de Amazon. ¿Y en qué está gastando Jeff Bezos? Eh, pues en tonterías, ¿no? En cosas superfluas. Entonces, el hecho de que una persona se enriquezca, pues va en perjuicio. Para que exista un rico, como decía Adam Smith, para que exista un rico tiene que haber millones de pobres. Entonces, es en esa contradicción que se está moviendo nuestra sociedad, ¿no? Y aquí los liberales, porque sí hay un discurso de los liberales, estos estilo Milley, que dicen que antes eran más inteligentes y ahorita ya su argumento en contra de esto que planteamos son resentidos. Tienes resentimiento a los ricos y eres ¿cómo le dicen? Eres un resentido, ¿no? Así. Social. Resentido social, exactamente. Entonces, ese es el único argumento, ¿no? Pero bueno, no se les puede pedir mucho porque pues igual sus maestros liberales pues tampoco eran su teoría también, bueno, sí eran más inteligentes que ellos, pero su teoría también está basado en mucha ideología, ¿no? La mayoría de sus textos desde John Stuart Mill y todos, ¿no? Los liberales clásicos. Bueno, vamos con quién, Chispo o Celeste, no sé quién quiere continuar. Voy. Adelante. Yo quería, reflexionar en el último párrafo, que es el juicio que emite Morgan, ¿no? Es decir, Engels concluye su libro con lo que viene en otro libro, ¿no? Es decir, le da respeta al autor en el cual se basó para hacer el libro, y me parece que es acertado porque además el otro autor también da un juicio acertado, ¿no? Y es cómo se va a superar esta situación. Lo voy a leer. Dice Morgan: desde el advenimiento de la civilización ha llegado a ser tan enorme el acrecentamiento de la riqueza, tan diversas las formas de este acrecentamiento, tan extensa su aplicación y tan hábil su administración en beneficio de los propietarios, que esa riqueza se ha constituido en una fuerza irreductible opuesta al pueblo. La inteligencia humana se ve impotente y desconcertada ante su propia creación, pero sin embargo llegará un tiempo en que la razón humana sea suficientemente fuerte para dominar a la riqueza, en que fije las relaciones del Estado con la propiedad que éste protege y los límites de los derechos de los propietarios. Los intereses de la sociedad son absolutamente superiores a los intereses individuales, y unos y otros deben concertarse en una relación justa y armónica. La simple caza de la riqueza no es el destino final de la humanidad, a lo menos sí el progreso ha de ser la ley del porvenir como lo ha sido la del pasado. El tiempo transcurrido desde el advenimiento de la civilización no es más que una fracción ínfima de la existencia pasada de la humanidad, una fracción ínfima de las épocas por venir. La disolución de la sociedad se yergue amenazadora ante nosotros como el término de una carrera histórica, cuya única meta es la riqueza, porque semejante carrera encierra los elementos de su propia ruina. La democracia en la administración, la fraternidad en la sociedad, la igualdad de derechos y la institución general inaugurarán la próxima etapa superior de la sociedad, para la cual laboran constantemente la experiencia, la razón y la ciencia. Será un renacimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas gens, pero bajo una forma superior. Aquí termina el párrafo, ¿no? Dice Morgan, La sociedad antigua, página 552. Aquí lo que vemos es que Engels pues encuentra aquí algún mensaje, de alguna forma podemos decir comunista, ¿no? En Morgan, cuando dice: será un renacimiento de la libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas gens, pero bajo una forma superior. Vemos cómo, al final de cuentas, lo que vimos en el transcurso del libro,
la organización de las gens era la que revitalizaba al Estado decadente, ¿no? Al Estado lleno de crisis, una tras de otra, era revitalizado por la organización de las gens, las organizaciones, la organización gentilicia que todavía existía, ¿no? Entonces, y nosotros, todavía como seres aislados que somos en la actualidad, porque estamos aislados, estamos de alguna forma, pues, mutilados, ¿no? Por esta cuestión de vivir en el capitalismo, pero aún así, tenemos en nuestro recuerdo, pues, esta fraternidad, esta hermandad que podemos tener con nuestros semejantes y con los más desposeídos también, ¿no? Y esos rasgos, ese recuerdo gentilicio que tenemos todavía nosotros, es el que tiene que predominar por encima del Estado, ¿no? Por encima del Estado hasta desaparecerlo, aunque el juego de palabras de la actualidad eh, nos hace pensar que un Estado no puede dejar de existir y siempre tiene que haber un Estado. Sin embargo, el Estado, como apareció históricamente, sí va a desaparecer. Es decir, su forma de constituirse y su forma de sostenerse tiene que desaparecer. Y aquí se propone que la democracia, que es una institución gentilicia, es la que tiene que hacer desaparecer al Estado, ¿no? Entonces, yo creo que pues, ya entrando un poquito en coyuntura, pues no estaba tan errada la revolución democrática que se hacía en México, ¿no? Para contravenir precisamente al partido hegemónico, ¿no? Se contravino con una revolución democrática y es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Esa revolución democrática que cambia de forma y ahora se vuelve un movimiento social para precisamente darle la voz a los de abajo, ¿no? Y que el Estado, al final de cuentas, la República Democrática sea el campo de batalla donde se resuelva este problema que es el Estado surgido del capital, ¿no? Entonces, si bien en la actualidad, como les digo, el juego de palabras nos hace creer que hay un Estado democrático, si nosotros aplicamos, ya para cerrar mi comentario, si aplicamos lo que entendimos en este libro, vemos que el Estado y la democracia podrían ser de alguna forma antónimos, porque el Estado no puede representar al pueblo, ¿no? El Estado, la democracia solamente se da cuando está el pueblo actuando y el Estado es precisamente la representación de ese pueblo. Entonces, si nosotros aplicamos lo aprendido en este libro, podríamos entender esa antonimia que hay entre Estado y democracia, ¿no? Sin embargo, pues como les digo, en el juego de palabras de la actualidad, pues somos un Estado democrático. Sin embargo, si nosotros logramos entender esa antonimia que hay, vamos a poder darle efectivamente vida a la democracia y muerte al Estado. Bueno, ahí la dejo, es cuanto, gracias y buenas noches. Excelente, Chispo. Sí, de hecho, aprovechando tu comentario, esta situación entre democracia y Estado, ¿no? Hoy sí que, como decía Rousseau, tú representas lo que no está presente, ¿no? Entonces, si necesitas representantes es porque tú, como pueblo, no estás presente. Entonces, ahí ya no sería democracia representativa. O sea, de hecho, es un sistema representativo que fue el que surgió a raíz de la Revolución Francesa, de la división de poderes, ¿no? Con sus ideólogos y bueno, y también Rousseau, Montesquieu, Rousseau y otros, pues John Stuart Mill, pues bueno, eso fue, pero son de los clásicos, ¿no? El chiste es de que esa democracia, ese sistema representativo, pues entra en contradicción con las verdaderas necesidades del pueblo, ¿no? Como se hacía antes en las gens, pues bueno, pues se convocaba una asamblea
y se elegía así, sí, o sea, sí existían representantes, pero el pueblo si estaban haciendo mal, los podía quitar, o sea, la asamblea los podía quitar. Ahora, el argumento en contra de por qué no se hace esta democracia directa actualmente no, es que son demasiados, somos millones. Pero ahorita con el uso de la tecnología, pues ahorita cómo estamos, ahorita yo estoy en Quintana Roo, tú estás en Oaxaca, hay un Celeste en México, Hugo está en México y los compañeros que están allá abajo. Entonces, se pueden hacer este tipo de videoconferencias o videollamadas para realizarlas, los asuntos importantes, tomarlos, ¿no? Y decidirlos en una asamblea. Puede haber asambleas de 100,000, 200,000 personas. Y yo creo que eso tendría más legitimidad que lo que se realiza, digamos, así como se hace actualmente, ¿no? Las decisiones del cabildo, de los municipios, de los estados y luego incluso del Congreso, ¿no? Federal. Entonces yo sí haría ¿cómo llamarle? Esa recomendación, ¿no? De tratar de pensar, trascender la democracia, hacia una democracia directa, porque fíjate, yo he escuchado a varios y casi no les gusta llamarles democracia directa. Entonces le dicen democracia participativa. Bueno, en Bolivia, en la Constitución hay democracia representativa, participativa y democracia directa. Y es un estado plurinacional. México pues también tiene diferentes culturas. Pues un estado también que tiene pueblos indígenas. Entonces, pudiéramos hacer esa distinción dentro de la Constitución, ¿no? Yo ahí la dejo, no sé quién quiere